A esta hora nos acompaña el ingeniero Darío Jaramillo. Él es miembro de la Comisión de Tránsito del municipio de Loja. Estamos a través de Cocodrilo Radio 104.5 y también vamos a transmitir también a través del canal de YouTube Sin Tapujos 3.0, el programa que tenemos allá también para compartir esta entrevista. Así que bienvenido, ingeniero, buenos días. Pues veníamos analizando el tema de la decisión aparente del alcalde de terminar unilateralmente el contrato con la empresa a la que le dimos la concesión de manejar el control de la velocidad en nuestra ciudad. De su conocimiento y de lo que ustedes han analizado, ¿cabe, se ajusta, hay condiciones como para que el alcalde tome esa decisión de terminar unilateralmente un contrato? Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días Wilma, buenos días Ramiro, un cordial saludo a la ciudadanía lojana. Pues muchas gracias por su gentil invitación. Entiendo que ahora están en este nuevo espacio de esta emisora. Aprovechar para desearles éxitos, esperando pues de que eso se lo lleve en función de la información, se la lleve de alguna manera con la objetividad y con la imparcialidad que se requiere. En función de ello, pues y atendiendo a su pregunta, nosotros consideramos que por parte de la empresa que debería controlar la velocidad de nuestra ciudad, se han producido varias afectaciones, se han producido algunas inconsistencias en su procedimiento, y eso pues ha generado condiciones que deban emitirse las sanciones correspondientes. Y nosotros hemos buscado y se ha solicitado al señor alcalde, él también ha tomado la decisión de encontrar el mecanismo jurídico mediante el cual se dé por anulado el contrato que fue suscrito con esta empresa. No le podría establecer específicamente si es que la acción que se va a iniciar es la terminación unilateral o se va a buscar judicialmente en función de los incumplimientos. El dar por terminado este contrato, eso ya le compete al departamento jurídico de la municipalidad. Sin embargo, la decisión es esa dado los últimos acontecimientos que terminaron afectando a miles de lojanos. Nosotros consideramos de que los procedimientos que se deberían llevar se deberían haber manejado de otra manera, y eso de alguna manera desdice y de alguna manera desdibuja cuál ha sido la intención de la municipalidad. Nosotros siempre, y ustedes conocen Wilman, siempre buscamos tomar medidas o decisiones en función de indicadores estadísticos que nos permitan dar sostenibilidad a las decisiones que tomamos. Claro, pero permítame únicamente hacer hincapié en este antecedente. Al 2014, dadas las evaluaciones de los indicadores de accidentes que bordeaban los 1.800 accidentes anuales, 1.800 accidentes anuales, habían dos indicadores que eran los principales motivos para que esto se produzca. El primero, el exceso del consumo de licor, y el segundo, el exceso de velocidad. Era necesario que se tomen medidas sobre ambos ámbitos. Yo creo que los controles permanentes a través de la UCOT, de la Unidad de Control Operativo de Tránsito, ha permitido que de alguna manera, y de la Comisaría de Tránsito también, de alguna manera se reduzcan estos indicadores, y el otro objetivo era reducir la velocidad con la cual circulaban. En función de eso, una de las medidas que se implementó justamente era también el establecer controles de velocidad, pero lamentablemente el actuar de la compañía de alguna manera terminó afectando, y no importa que tengamos indicadores altamente positivos, que de 1.800, por ejemplo, que teníamos en 2014, hayamos reducido a lo que va del 2017 a no más allá de 300 y pico de accidentes. Entonces es un descenso significativo, pero lamentablemente esas afectaciones desdibujan totalmente los resultados. Claro, pero el tema es que si ustedes como concejales todavía no están seguros de lo que diga el contrato sobre la terminación unilateralmente del mismo, o sea, luego de que el alcalde anunciara que efectivamente ha tomado la decisión, inclusive en las cuentas oficiales del municipio se anuncia que el alcalde dispone terminar el contrato con empresa Safety, dice. Sí. Entonces, a ver, todavía no conoce si es viable, no es viable, es adecuado, no es adecuado. A ver, conocer lo que el contenido del contrato no es como decir que ustedes no lo han leído el contrato. Yo creo que de eso no se trata. Sin embargo, son los abogados. Vea, cuando usted va a defender cualquier causa, siendo un abogado, cualquier causa de cualquier naturaleza, en cualquier ámbito, tiene que encontrar los argumentos y el mecanismo que sea más viable para poder alcanzar el objetivo que usted se plantea. Eso le compete al departamento jurídico. Nosotros tenemos claro y deseamos, y también es el deseo del señor alcalde, el dar por concluido el contrato con la empresa.
ya la carpintería, toda la argumentación jurídica. Pero es que ustedes son fiscalizadores. Sí, por supuesto, pero nosotros no vamos a iniciar una acción judicial porque no se trata de eso. Simplemente de decir, a ver, el alcalde dice que va a terminar. Sí, a ver, ¿es adecuado o no es adecuado? Nosotros hemos hecho una recopilación, por ejemplo, de la información y hemos encontrado anomalías como que, por ejemplo, el hecho de que las infracciones no sean notificadas con 72 horas con el plazo máximo que da la ley, primero. Segundo, por ejemplo, existen algunos casos donde personas son sancionadas a segundo seguido, es decir, en este momento se sanciona una infracción y un segundo después tiene la misma infracción. Tercero, hemos encontrado casos, por ejemplo, cuando han sido sanciones con fotorradares móviles en los cuales está sancionado el vehículo, más no el conductor, como establece la ley de tránsito. Existen inconsistencias en la información, por ejemplo, personas que han adquirido su vehículo en enero del 2017 y actualmente aparecen en el sistema como una sanción a su vehículo que corresponde a octubre del año anterior, cuando ellos no eran los propietarios y ya realizaron el proceso de matriculación. Entonces, todos esos son elementos que nosotros, dentro de nuestra responsabilidad y nuestra competencia de fiscalización, los hemos motivado, los hemos documentado debidamente, lo hemos hecho saber al señor alcalde, y el señor alcalde, pues él ya dispone a través de la instancia del departamento jurídico de la municipalidad y establecerá el procedimiento necesario para poder dar de baja el contrato como tal. La disposición administrativa, en función de lo que establece el contrato, fue el hecho de que se cambien los horarios de funcionamiento de los mismos, los cuales significa que actualmente estarían trabajando de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces son acciones en el ámbito de la fiscalización que a nosotros nos competen, pero ya dentro de la argumentación jurídica le compete al procurador síndico municipal del departamento, pero el asunto es que presentar toda esa argumentación. Entonces yo me tomé la molestia de revisarlo todo el contrato, sí, y usted ve aquí, y efectivamente, y resulta que está muy amarrado esto. Pero por supuesto, nosotros lamentamos profundamente. Y ustedes ayudaron a ver, esto. No, hay que diferenciar los procedimientos. Nosotros lo que dimos al señor alcalde fue la autorización para que se pueda iniciar el proceso de delegación, y sobre esa votación no es que lo han hecho, por ejemplo, únicamente quienes mantenemos cierta afinidad a la administración municipal, sino que también en esa votación, por ejemplo, usted revise, estuvieron, por ejemplo, los 3 concejales de Alianza País. Me parece que fue un concejal o 2 concejales que votaron en contra de esa delegación, inclusive el ex vicealcalde también votó a favor de dar esa delegación. Sin embargo, apoyaron esto y estuvieron de acuerdo defendiendo y toda la cosa. ¿No es posible un mea culpa? A ver, mi estimado Wilman, si usted me permite responder esa pregunta, nosotros vamos haciendo un antecedente de lo acontecido. Nosotros votamos a favor de la delegación. La suscripción del contrato y la elaboración de los términos contractuales del mismo le corresponde al señor alcalde y le correspondía al procurador síndico, al síndico de aquel entonces. Luego nosotros, cuando conocimos el contrato, inmediatamente hicimos las observaciones correspondientes al alcalde. Sin embargo, ya son decisiones que deberían estar bajo su ámbito. Y si nosotros, mire, Darío Jaramillo está aquí y él asume su responsabilidad política sobre esa decisión. Y consideramos que lamentablemente fue una decisión... culpa? A ver, permítame continuar. Yo considero que fue una decisión equivocada el generar una concesión de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque lamentablemente... ¿Pero por qué no lo dijo en su momento? A ver, porque ahorita suena lavarse las manos, no. Ese tipo de cosas. Mire, mi estimado Wilman, yo creo que las personas a lo largo del tiempo podemos sostener una posición sobre un tema en particular. En Loja no existía un antecedente de, mediante un mecanismo tecnológico, realizar un control de velocidad. Primero, no estimábamos que en la ciudad de Loja se infringía con tanta regularidad los límites de velocidad. Segundo, tampoco podíamos prever que por parte de la empresa se iban a generar este tipo de situaciones, porque si lo hubiésemos sabido, probablemente no lo hubiésemos dado. Y miren que esto, Wilman, por ejemplo, viene ya con antecedentes desde la anterior administración, y de hecho cuando hay los audios claramente grabados, por ejemplo, en los cuales el señor Falkowski expone este proyecto al cabildo anterior, al alcalde anterior,
intervenciones como por ejemplo la del concejal Patricio Valdivieso, en las cuales él aplaude y de alguna manera apoya esa iniciativa, porque en su momento se la podía considerar positiva. Sin embargo, lamentamos profundamente que se hayan generado este tipo de cláusulas contractuales. Los cuestionamientos estuvieron desde un inicio y ustedes decían no, que efectivamente no es importante y todo lo demás defendieron. Ese es el punto, ingeniero. Discúlpeme que asuma el papel de entrevistador y le pido disculpas por eso. Suponiendo que hubiera un problema de consumo de drogas en la ciudad. ¿Usted cree que las autoridades encargadas del control deberían asumir alguna responsabilidad o tomar alguna iniciativa sobre eso, sí o no? No es lo mismo, porque ustedes, su rol constitucional en el Cabildo es fiscalizar. Y si alguien cuestiona, dice, señores, primero la autorización del municipio no es precisamente para eso. Hay que hacer un acto normativo. Y ustedes efectivamente dijeron, no, hay que hacer las cosas... Mire, Wilman, con todo respeto, usted de alguna manera no acepta mi analogía porque únicamente desdibuja su posición política sobre ello. No. ¿Por qué? No, es que hay que hablar las cosas con total claridad. No se vaya por otro lado, pero el asunto es el siguiente. O sea, ustedes reciben un sueldo para fiscalizar, es decir, para que los ciudadanos estemos confiados de que ustedes están haciendo las cosas bien. Por supuesto. Y cuando se dio estos cuestionamientos, pues efectivamente ustedes, en lugar de observar, decirle al alcalde, hombre, está cometiendo un error, no está bien, el contrato dicen que tiene excesivas, hombre, ustedes tienen que avalar lo que está haciendo. A ver, Wilma. Y asumir una posición en base a conocimiento de causa. Vea, yo siempre trato de guiarme por una máxima, que hay que tratar de evitar creerse sabio en criterio propio, primeramente. Y como seres humanos somos susceptibles de cometer cualquier equivocación, más allá de nuestras responsabilidades y tomando en cuenta que se debe tomar las decisiones en función de que estamos actuando con responsabilidad y que estimamos que las personas con las cuales interactuamos también actúan con la misma responsabilidad. Yo asumo el ámbito de la responsabilidad donde me compete, que nosotros tenemos dos labores específicamente, legislación y fiscalización. Claro. Una de esas está orientada también a generar políticas públicas orientadas a resolver problemas puntuales que pueda tener la ciudad. Yo le estoy siendo muy claro y por eso es que le tomé a usted el ejemplo. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, hay un problema de consumo de drogas? ¿Nos gusta el consumo de drogas? No, lo detestamos. De hecho, detestamos inclusive hasta el cigarrillo. Pero tenemos que tomar medidas sobre ello. En este caso, tenemos un problema sobre exceso de velocidad. Se presentó una propuesta que se pudiese considerar a primera vista, y como lo digo, con el antecedente de que el cabildo anterior también ya lo había conocido, calificándolo a sí mismo de positivo. Se tomó una decisión de iniciar un proceso que se lo realiza en todas partes del mundo. Claro, yo defiendo... El control está bien, pero hay que hacerlo bien. Pero es que entonces diferenciamos. Y en ese proceso es el rol de ustedes de fiscalizar que las cosas se hagan bien. Qué bueno, Wilman, que usted mismo ha sido quien ha firmado y de alguna manera nos ha permitido dividir esta decisión. ¿Por qué? Porque una cosa es que Darío Jaramillo esté de acuerdo con el control de la velocidad, que es estrictamente necesario, y otra cosa es que yo defienda la suscripción de un contrato bajo esas cláusulas contractuales. Es que no cuestionaron. Lo uno no es lo otro. Vea, Wilman, el hecho de que uno no se maneje de una manera escandalosa o de una manera bullanguera a través de los medios de comunicación no quiere decir que no exista ni el respaldo documental ni las conversaciones con el señor alcalde mediante las cuales nosotros hicimos conocer. Pero no hacerlo públicamente, ingeniero. Bueno, sus votantes dirán que efectivamente usted avaló ese proceso. Wilman, porque con los votantes mantenemos un permanente diálogo a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, personalmente, y ellos conocen nuestra postura sobre el caso. ¿Sobre qué? Lo que sí, Wilman, yo no puedo delegar, por ejemplo, a otra persona, o a un comunicador, a un amigo, a algún votante, por ejemplo, no le puedo delegar la responsabilidad o entregarle el rol de portavoz de Darío Jaramillo. No, usted me está preguntando, es la primera vez que usted me consulta, Darío Jaramillo está de acuerdo con los términos contractuales. Varias veces hemos hablado en los medios de comunicación con usted jamás me ha preguntado y hemos dicho, sobre los términos contractuales. Mire, de hecho, Wilman, para que usted tenga mayor conocimiento del tema,
El primer concejal que tuvo acceso al contrato fue mi persona. ¿Y por qué lo solicitamos? Fue porque un medio de comunicación que tiene un noticiero a mediodía, vamos a producir en Radio La Hechicera, yo me comprometí a obtener el contrato y a entregárselo personalmente a ese radiocomunicador y cumplí con ello. ¿Por qué? Porque yo tengo que actuar con la responsabilidad y con la transparencia con la cual... Pero ya últimamente, o sea... No, eso yo le hablo cuando inició el tema del proceso de fotomultas, el señor alcalde me entregó el contrato de suscripción, yo le hice inmediatamente las observaciones correspondientes a su persona y procedí a entregar el contrato al periodista Fabián Coronel. Y usted lo puede preguntar, eso estamos hablando en el año 2015. Pero el punto entonces yo no tengo nada que esconder, yo tengo que hacer mi mecanismo mi trabajo de fiscalización, pero los mecanismos que utilice para ello son mi responsabilidad. No acostumbro a hacer una rueda de prensa ni acostumbro a generar una situación de alguna manera de revuelo mediático. O sea, no es posible hacer una mea culpa, ingeniero. A ver, yo le he dicho a usted que asumo mi responsabilidad sobre mi decisión. Yo creo que con eso estoy actuando claramente y asumiendo una postura radical sobre la decisión que se tomó, que fue un error de la cuestión, claro. Asumo mi error desde el punto de vista legislativo, desde el ámbito de integrante del Consejo Cantonal, como lo deberían asumir, como digo, la mayoría de concejales que votamos a favor de ese contrato. De acuerdo. Al señor alcalde le tocará asumir su responsabilidad administrativa y también entiendo que a los funcionarios, probablemente al procurador síndico, debería consultársele por qué se elaboró en función de sus términos contractuales. Yo no puedo responder por él. ¿Qué debe pasar ahí también? Pero sí puedo observar que no estoy de acuerdo con esos términos contractuales bajo los cuales se suscribió este contrato. ¿Qué debe pasar con el asesor jurídico que elaboró esto también, ingeniero? Porque aparentemente son cosas que pasan por debajito cuando deben ser efectivamente... Yo no me puedo anticipar acciones, yo no puedo tampoco caer en especulaciones. Sin embargo, desde el punto de vista una persona que no sea un abogado, simplemente leer el contrato, se da cuenta de que estas cláusulas no son las más beneficiosas para la administración municipal. Claro. Eso está clarísimo. Sin embargo, ya sobre las acciones, sobre las responsabilidades, existen los organismos y los mecanismos correspondientes para que sean determinados. Yo doy mi apreciación, doy mi observación y muy oportunamente, apenas tuve conocimiento del contrato, yo los hice conocer al señor alcalde. Por eso es que nosotros también como el alcalde firmó algo que no conocía también. Mire, debería preguntarle usted al señor alcalde. ¿Pero usted qué cree? Pues, usted los días miércoles tiene la rueda de prensa. Claro. Usted suele llegar a ella, si puede también hacerle la pregunta a él. ¿Pero qué cree usted? Estamos conversando con usted. Es que yo no puedo pero, o sea, firmar y el alcalde dice que es abogado. Vea, yo no puedo responder por lo que el señor alcalde haya firmado, ni puedo... ¿Pero qué opinión le merece? Mire, esa es la responsabilidad del señor alcalde y hay que preguntarle a él. Yo cumplo con mi rol de fiscalización. Pero una inquietud. A lo mejor ustedes tuvieron acceso previo a la firma del contrato de este texto. No, de ninguna manera. Nosotros no conocimos... Pero Darío, entonces, ¿por qué? Aquí sí cabe el término, ¿por qué se hacen las cosas así? Se supone que ustedes son nuestros representantes en el Cabildo y deberían haber siquiera revisado el contrato, darle lectura, qué sé yo, y a lo mejor ahí se darían cuenta de estas cláusulas. Cabe aquí, Ramiro, en base a su pregunta, la diferenciación. Nosotros autorizamos la solicitud del alcalde de iniciar el proceso de delegación para que se pueda realizar un contrato. En la alcaldía se firman miles de contratos, diariamente se firman contratos. El Consejo Cantonal no conoce previamente los textos de los mismos porque hay una responsabilidad administrativa sobre el señor alcalde y sobre las personas que elaboran las minutas correspondientes. Nuestro rol de fiscalización justamente es buscar el acceso a esa información y hacer las observaciones y las evaluaciones correspondientes a los textos que se firman. Eso es nuestro proceso de fiscalización. Personalmente, si el mecanismo fuese diferente y si yo hubiese tenido acceso, por ejemplo, a la información, personalmente mi recomendación hubiese sido de que no se firmara el contrato bajo esas condiciones. Mientras no se cambien. Mientras no se las cambien. En el momento que yo las conocí,
hice mis observaciones correspondientes. Yo asumo mi responsabilidad sobre haber autorizado a la delegación, y yo lo tengo clarísimo, se lo he dicho al señor alcalde hace 2 años atrás, se lo he venido manteniendo, ahora el día lunes que mantuvimos una reunión con él, se lo volví a recalcar en ese tema, y eso no significa de ninguna manera que tengamos una diferencia política, simplemente una diferencia de criterio sobre un tema en particular. Y otra cosa, y prueba de lo que yo estoy diciendo, es de que nosotros en septiembre del año 2015, es decir, hace 2 años, 1 mes, conjuntamente con el concejal Iván Ludeña, presentamos ya el proyecto de ordenanza que permitía regular y controlar todo ese tipo de situaciones. Es decir, que nosotros buscábamos de que antes de que se inicie el proceso de implementación de los fotorradares en nuestra ciudad, ya se cuente con la normativa correspondiente. Sin embargo, es decisión ya de la comisión de mesa, principalmente del señor alcalde, el colocar en el orden del día los puntos a tratar. Cuando nosotros insistimos, logramos un acuerdo mediante el cual volvimos a presentar un segundo proyecto de ordenanza que fue tirado abajo por una mayoría que eventualmente se había constituido a esa fecha. Entonces, aquí hay responsabilidades compartidas, no es que solamente del alcalde, no es que solamente del bloque que guardamos afinidad con el doctor Castillo, no, aquí hay una responsabilidad compartida del Consejo Cantonal, porque lamentablemente una situación que se podía manejar de otra manera, vea, y por ejemplo, le doy, valga aquí la oportunidad, el día viernes tuvimos sesión de cabildo, y usted puede observar la recopilación del acta ese día, y por ejemplo puede notar que hubieron concejales que votaron en contra de la aprobación de un proyecto de urbanización. O sea, cuando una persona presenta todos los requisitos, cumple con todos los requisitos, concejales que votan en contra de una partición judicial. Entonces yo lo que quiero llegar es a la conclusión de que lamentablemente muchas de las ocasiones no se diferencia lo que son las decisiones técnicas de lo que son las decisiones políticas, y cuando mezclamos ambas, lamentablemente generamos una situación de caos, y eso les dice muchísimo del Consejo Cantonal, porque nos muestra, y lo voy a hablar con toda frontalidad, nos muestra como un ente incompetente que es incapaz de dar solución a un problema que está latente en la realidad. Ingeniero, si hay un problema con el control de velocidad, nosotros deberíamos haber sido un organismo que sea capaz de establecer un mecanismo claro de control bajo los cuales la ciudadanía no esté pues en esos problemas en los cuales se encuentra, y eso personalmente me da hasta vergüenza ser parte de esta situación. Cuando usted dice no nos han entregado información, me recuerda los argumentos de los concejales de oposición cuando siempre se han quejado que para las sesiones de cabildo no les entregaban información, mientras ustedes decían que no, que siempre está la información ahí, que solamente es una situación por oponerse, pero bueno, las cosas como que van cambiando en esta ocasión. No, de ninguna manera. El argumento que usted dice, por ejemplo, no podemos poner en un saco todas las cosas. O sea, yo estoy haciendo una definición clara. Sobre la información correspondiente para iniciar el proceso de delegación, se entregó la información correspondiente. Eso es una cosa. Sobre el proceso de suscripción de contrato, es otro tema al cual nosotros accedimos. Es como, por ejemplo, si en este momento usted dice el proceso de suscripción de un contrato para, no sé, para la construcción de un puente, por ejemplo. Y a eso luego se puede acceder al contrato y se puede revisar las cláusulas contractuales del mismo. Y eso es una responsabilidad del señor alcalde, que de acuerdo a la ley, él es el que está facultado para firmar los contratos. Eso simplemente es así. Entonces, no, por favor, no asuma conclusiones, no las he dicho, ni ponga palabras. El asunto es que, por ejemplo, se supone que ustedes, este contrato es firmado en 2015. Sí, por supuesto. Estamos en 2017. Por supuesto. Y recién conocen ustedes más o menos. No, a ver, Wilman, yo creo que voy a insistir nuevamente. En el 2015, cuando fue suscrito este contrato, cuando había empezado el tema de las fotomultas, yo solicité este contrato en función a una entrevista que tuve en Radio La Hechicera, accedí al contrato y se lo entregué al periodista en 2015. Entonces no va a ser pues que yo en 2 años no lo he conocido. Desde 2015 no dijimos nada, o sea... No. A ver. Lo dijeron públicamente. Wilman,
Usted no me ha consultado. Siempre hemos hablado del tema, hombre. Pero usted no me ha consultado. Aparte de eso, Wilman, este contrato desde el año 2015 está colgado en el portal web de la Sí, claro, pero entonces usted tampoco ha dicho nada. No, siempre hemos cuestionado, ingeniero. Pero no son, a ver, no, hay problemas con esto, no está autorizado, este tipo de cosas, y no, es problema por joder. A ver, siempre se ha mantenido esa posición. Si usted me pregunta algo, yo le respondo. ¿Usted está de acuerdo ahora? No. ¿Estaba de acuerdo en el 2015? No, tampoco. ¿Por qué no me lo ha dicho? Pues ¿por qué no me ha preguntado usted? No, siempre le consultaba, pero ustedes siempre han avalado. A ver, yo he avalado y estoy insistiendo claramente, he avalado los procedimientos de control que son necesarios que se implementen. Eso es de acuerdo. Por ejemplo, si en este momento la municipalidad, suponiendo, por ejemplo, adoptara, por ejemplo, por su cuenta el proceso de control y todo, claro, pues están los parámetros. ¿En base a qué parámetros? En base a la ordenanza. Claro, la ordenanza traslada lo que... Y le consulto el otro tema. El alcalde dice que va a controlar solo desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ajá. Y no se supone que es el control para reducir los accidentes de velocidad. ¿Es adecuado eso? ¿O no es adecuado? De acuerdo al mismo contrato, se establece, por ejemplo, que se pueda tener un periodo de control mínimo 12 horas al día, entonces se ha determinado que sea en ese horario. Ahí la ciudad es totalmente dinámica, el comportamiento de la ciudad no es el mismo ni en todos los puntos de la ciudad ni a todas horas del día. Por ejemplo, usted sabe que las horas de ingreso a los establecimientos educativos, a los centros de labores, pues ahí en las horas picos tenemos, de alguna manera tenemos estancamientos vehiculares, también tenemos, por ejemplo, horas en las que tenemos gran cantidad de circulación de vehículos a alta velocidad, entonces se puede... O sea, en el día se pueden embalar, o sea, no hay problema. No, Wilman, no porque, a ver, no es que se puedan embalar, porque claramente... Si no va a haber control. A ver, no. Aquí vamos a hacer la diferencia, Wilman, y no vamos de alguna manera a distorsionar ni a generar ningún tipo de... No, es que eso dice el doctor, eso dice el alcalde. El control con mecanismos digitales, llamémoslo así. La señalética está establecida en toda la ciudad de acuerdo a la ordenanza que está ya aprobada. En función de eso, tenemos agentes de tránsito que lo que buscan es que se garantice que las personas puedan respetar los límites de velocidad que están establecidos en la señalética. No porque, o sea, es como, no creo que Wilman... Sí, claro, nos referimos al tema de los fotomultas. Asuma la responsabilidad de un niño de decir yo me porto bien cuando está aquí mi papá y me porto mal cuando no está él. El problema es que no nos portamos adecuadamente, por eso es que hay buena rentabilidad con este tipo de mecanismos. ¿Sabe cuál es? Lo que pasa es que lamentablemente vivimos en una sociedad que busca generar cierta suspicacia y de alguna manera manipular la realidad. Es entender las declaraciones del alcalde. Dice, vamos a controlar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Qué implica eso entonces? Le consulto. Si es que eso es que efectivamente las cámaras fijas van a desactivar para que ya no siga tomando fotos. Su intervención, Wilman, de alguna manera me hace acordar de lo que es la realidad y lo que es la realidad social, ¿no? La realidad es la perceptual, es la real, y la realidad social es la que generamos a través de ciertas acciones o de ciertas modificaciones que inducen a modificar la verdad como tal. Entonces, si de alguna manera decimos, a ver, una cosa es que el alcalde diga que vamos a controlar mediante los radares fijos de tal a tal hora, y otra cosa es que el alcalde diga de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, pues respeten los límites y el resto del día manejen a la velocidad que ustedes estimen conveniente. Eso yo no le escucho al señor alcalde. No dije eso tampoco, le estoy diciendo pero ¿qué implica eso? No podemos generar suspicacias en un ámbito en las cuales no es. Yo creo que parte de nosotros es hablar con la responsabilidad del caso y sobre todo, más aún cuando tenemos la responsabilidad de informar a la ciudadanía. De acuerdo, pero ¿sabe qué? Bueno, entonces, basados en eso, implica que es el sistema operativo estará disponible de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, pero durante el día las cámaras fijas las van a apagar. Van a estar apagadas, o podemos decir que no es un proceso, un periodo en el cual no van a estar captando las fotografías, eso se podría decir. Van a estar suspendidas durante esa hora. Pero eso no implica que los conductores no deban... obviamente, pero claro. Entonces, mire qué bueno, Wilman, cómo nos podemos poner de acuerdo. Es que cuando se ponen a la defensiva las cosas se complican. Porque yo lo que le estoy diciendo es que si es que eso implica entonces
que vamos a pagar, alguien se puede embalar y no pasa nada, o sea, y cuando se supone que esos dispositivos están ahí para precautelar la seguridad de la ciudadanía. Qué bueno, Wilman, yo creo que siempre en la sociedad todos los actores tenemos una responsabilidad, y es tan responsable el político que tiene que generar políticas públicas adecuadas, como también tiene que ser responsable el comunicador que de alguna manera traslada la información a la ciudadanía, y que esta no tiene que ser distorsionada ni ya conceptualizada, sino que tiene que ser totalmente objetiva para que el ciudadano pueda estar informado y pueda sacar las conclusiones. La audiencia que hay un problema con el contrato, hay un problema, eso está clarísimo. Yo lamento profundamente